Bienvenidos nuevamente a Coloquios de Paz y Guerra. A mí me pone feliz estar en estos espacios, son los espacios donde aprendemos de historia, donde aprendemos de paz, sobre todo también aprendemos toda la historia de la guerra que ha vivido nuestro país, donde hacemos pedagogía de paz. Feliz de presentar siempre a mi compañero, Luis Guillermo Pardo. Danielita, es un gusto volver a estar acá en un tema complejo. Colombia es la historia de paz, pero la historia de guerra. El concepto coloquio, lo hemos dicho, es un concepto académico. El mismo Congreso acaba de decir que hay que volver a la cátedra de historia porque nuestros niños, nuestros jóvenes no conocen la historia de Colombia, y quien no conoce la historia, decía un filósofo alemán, se repite. Por consiguiente es demasiado importante y trascendental Coloquios de Paz y de Guerra, además partiendo de la espontaneidad que tú manejas, que a mí me encanta, porque ese es un tema que se trata no solo desde el conocimiento, sino con mucho afecto, con mucho cariño, y la espontaneidad es afecto y es cariño, así que lo estás haciendo muy bien, Dani. Claro que sí, entremos en materia. Ahorita nuestra ciudad está viviendo ciertos cambios que posiblemente se ven desde el proceso de paz que está viviendo el país, pero tenemos nuevamente un conflicto urbano. Se vuelven a ver desapariciones, vuelven a haber asesinatos, muchos asesinatos se han visto en este inicio de año. Entonces, a propósito del tema, tenemos invitados muy especiales que nos hablan de estos conflictos que no son nuevos, son de la historia de nuestro país y de nuestra ciudad. Aquí invitamos personas que conocen del tema, que han vivido el tema, que pueden opinar, que tienen conocimiento y que pueden dar pistas y pautas a toda la teleaudiencia, los cibernáuticas de CNC. Y hoy tenemos un invitado que vive el tema, conoce el tema y que ha tenido cargos de responsabilidad en una federación muy importante de Paz de Colombia, que tiene que ver con el tema de paz rural y de paz urbana. A propósito del tema del día de hoy, tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar en esta mesa de trabajo con Luis Guillermo y mi persona. Él es el señor León Freddy Muñoz, el expresidente de FENALPAZ. Así que vamos a ir un pequeño corto de comerciales. No canalee, quédese aquí en Coloquios de Paz y Guerra porque hoy vamos a hacer pedagogía de paz. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolcm60@gmail.com. Los congresistas elegidos el 9 de marzo tendrán un periodo de 4 años y entre sus funciones están crear, modificar leyes y ejercer el control político a funcionarios del gobierno, así como elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018. Durante los escrutinios se realiza el conteo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor de un candidato o lista de candidatos. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018. Una mirada diferente a los hechos que son noticia, la información de la región, Colombia y el mundo. Los deportes que nos emocionan y orgullecen. Los personajes y los eventos que siempre son noticia. Un noticiero amable, imparcial, veraz y cercano. CNC Noticias, lunes a viernes, 6:30 de la tarde, emisión central. Recibidas las tarjetas electorales, el ciudadano se dirige al cubículo o recinto aislado para marcar con una X o cualquier otro signo legible que permita expresar claramente su voluntad, la casilla del candidato y o partido de su preferencia, o la del voto en blanco. CNC, comprometidos con la democracia. Elecciones 2018.
Bueno, para los que apenas se conectan con Coloquios de Paz y Guerra, este es un espacio donde hablamos de paz, donde hablamos de historia, hablamos de guerra y hacemos pedagogía de paz. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, un tema que nos interesa a nosotros y a ustedes. Vamos a hablar de conflicto urbano. Para eso tenemos un invitado y estamos con León Freddy Muñoz. Bienvenido a Coloquios de Paz y Guerra. Un saludo muy especial, encantado de estar aquí en este conversatorio, Coloquios de Paz y Guerra, un tema que yo creo que toda la ciudadanía debe conocer a profundidad y en una muy buena compañía. Daniela. Muchas gracias. Luis Guillermo, mi amigo, compañero de muchas causas, y aquí vamos a conversar un rato entonces para que entendamos un poco qué es esto de la paz urbana. Claro. Muy bien, León Freddy, vamos a comenzar de una. Vamos a comenzar con la Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas, es decir, lo que regula un país es una constitución, es el gran pacto de pactos, la norma de normas, y nadie puede estar por encima de la constitución. No, y además dicen Daniela, y han dicho ¿sí? por muchos años que nuestra constitución es una de las más bonitas. No, y es de las más, es de la más avanzada, además es que surgió en 1991 productos de acuerdos de paz. Pues yo tuve la fortuna de ser asesor de paz a nombre de la bancada de la Alianza Democrática M19 y hay un artículo, León Freddy, que yo quiero que comencemos por ahí para provocar una reflexión, una discusión y un debate. Es el artículo 22. ¿Por qué no lo lees tú, Daniela? ¿Vale? Claro que sí. Vamos a ir entonces con el artículo 22. De la Constitución Política de Colombia, un derecho que todos tenemos y que además se debería cumplir. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. ¿Cómo entendemos ese artículo, León Freddy? Pues yo creo que eso es muy claro. Ese artículo es demasiado claro. Aquí tenemos derecho a la paz y también tenemos un deber, y es ayudar a construir la paz. Por eso uno muchas veces se aterra cuando hay algunas personas por ahí que les interesa seguir en una guerra de más absurda. Yo creo que Luis Guillermo y Danielita es que no conocen ese artículo. Yo muchas veces me lo preguntaba cuando estábamos, Luis Guillermo, haciendo pedagogía de paz en el plebiscito. O sea, pero si está en la Constitución. Estabas de presidente de FENALPAZ. Estaba además, presidente sí. de FENALPAZ. FENALPAZ. ¿Qué quiere decir FENALPAZ, León Freddy? FENALPAZ es una organización además muy bonita. Es la Federación Nacional de Paz. ¿Qué es la Federación Nacional de Paz? Es una plataforma de segundo nivel, de segundo piso, que aglutina en su interior organizaciones sociales y comunitarias de base, básicamente. Hoy tenemos en el país más de 600 organizaciones articuladas, en Antioquia tenemos más de 200, tenemos organizaciones campesinas, de derechos humanos, de mujeres, culturales, juveniles, o sea, aquí hay una diversidad de organizaciones, organizaciones que le apuestan mucho a la paz urbana. Bueno, hay de todo tipo de organizaciones, que eso es lo que ha hecho esta organización una cosa muy diversa y que podamos tocar muchos temas, y entre esos temas fundamentales los temas de la paz. Yo te hago una pregunta a León Freddy. ¿Puedo hacer una pregunta a Daniela? Para que cerremos primero el tema, porque no lo hemos cerrado. A ver, el artículo 22. Estaban juntos haciendo pedagogía de paz en el plebiscito. ¿Qué pasó? Pero yo creo que nos la jugamos mucho, Luis Guillermo, ahí estuvimos en todos los territorios. Nos anduvimos, yo creo que no solamente Antioquia, sino parte del Chocó, el eje cafetero, Córdoba, llevando un mensaje bonito a la ciudadanía. O sea, el mensaje que nosotros creemos, porque es la apuesta de vida. Luis Guillermo toda la vida se la ha jugado por la paz. Desde la oficina Luis Guillermo de Paz y Convivencia, que le ahorraste mucha sangre a esta ciudad, que ayudaste a que muchos jóvenes no se murieran en ese conflicto tan absurdo. Y luego, pues ahora en este proceso con las FARC, el proceso de La Habana, pero la jugamos todas llevando el mensaje. Y estuvimos en muchos lados, y llevando el mensaje conocimos la realidad, y la realidad es que sí se necesita la paz para que en esos territorios abandonados se pueda construir esperanza. Bueno. Y yo creo que con Luis Guillermo hicimos un trabajo muy bonito, ¿no, Luis Guillermo? Y lo que falta. Yo quiero ser ese punto contradictorio y de pronto la voz de muchas de las personas que están en la casa, porque tenemos que tener una balanza todos, ¿cierto? Claro. Y si bien yo creo que muchos, y si no es que todos los colombianos queremos la paz, el discurso de muchas personas que estaban, pues, obviamente en contra de firmar este proceso era: yo sí quiero la paz, pero no la quiero así, ¿cierto? La paz sí, pero no así. La paz sí, pero no así. Entonces, yo creo que también tienen razón, ¿cierto? Y ahorita estamos viviendo de pronto un proceso de paz que viene, que tenemos que construir juntos, porque, ojo, juntos tenemos que construir, ya es un hecho que se hizo el proceso, el posconflicto, ¿cierto? Y llevar pues juntos esta armonía que deberíamos estar viviendo, pero que actualmente no se está viviendo.
y que nos trajimos esa guerra que posiblemente se estaba viviendo en la selva o se estaba viviendo afuera, a la ciudad. Entonces, ¿cómo se vive todo este proceso? Y realmente si afectó ese proceso de paz, esa lucha que ustedes vivieron, que fue algo muy bonito como ustedes lo decían, que lo compartieron con muchas comunidades, pero cómo realmente está afectando hoy la ciudad o al conflicto urbano. A ver, yo lo que creo es que aquí nos engañaron mucho con el tema de esos que hicieron pedagogía por el no. De hecho, ahorita salió Luis Guillermo, ahorita hace 8 días, en el Consejo de Estado, donde dijeron públicamente es que sí hubo un engaño generalizado a los que promulgaron el no. Porque yo creo que ahí lo que fue decir un montón de mentiras reiterativas hasta convertirlas en unas verdades. Yo lo que creo es que la paz que se está construyendo en los territorios apartados tiene unos problemas. Y los problemas que yo le veo hoy es falta de implementación de esos acuerdos. O sea, de las 57 leyes que había que ahorita resolver en vía fast track, solamente se aprobaron 11. O sea, entonces hay un 17% de implementación de los acuerdos. Ese es un problema real. Otro problema real es que los territorios que dejaron desocupadas las FARC, pues son territorios que hoy están yendo otras organizaciones al margen de la ley, llámese ELN o llámese Clan del Golfo, como lo quiera llamar. O sea, hay un incumplimiento por parte del gobierno para ocupar esos territorios con presencia no solamente física de las Fuerzas Armadas, sino con justicia, con inversión social, que es donde hay que ocupar esos territorios. Entonces yo creo que ahí hay una falla. Lo otro es que también por parte del gobierno pues no ha tenido la suficiente valentía para proteger a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, a los excombatientes, a los familiares de los excombatientes. Yo creo que eso ha puesto en riesgo mucha parte de los acuerdos y pone en riesgo también lo que se viene adelantando con el ELN en Quito, porque no hay credibilidad del proceso. Y eso también genera de alguna manera angustias por parte de las organizaciones a la margen de la ley llamadas bandas criminales, que también estamos ahí intentando... Pero que eso es otra cosa. Deme un momentico para hablar de... Porque yo quiero... Perdóname, León Fred, es que hay una cosa... ¿Cómo se llama este coloquio? Coloquios de paz y... ¿Por qué? Porque la cultura en Colombia, la historia de Colombia es formarse y desarrollarse en medio de la guerra. Eso es histórico. Y además, sigue siendo de esa manera. Y además la guerra históricamente ha sido un negocio. Para muchos es un negocio. No, es que comprar una tierra, es el gran negocio. Comprar una tierra untada de sangre sale muy barata. La guerra, y el tráfico de armas. Claro. El tráfico de coca que se acelera, el lavado de activos, la explotación sexual infantil, la trata de blancas, las fronteras calientes. Es decir, la guerra favorece la corrupción, no la paz. El gran problema que tenemos nosotros es que el acuerdo de paz con las FARC es un tema ya de legalidad. Que se cumpla la ley, que ya está aprobada por el Congreso y aprobada por Presidencia de la República y avalada por la opinión internacional. Ya el proceso de paz con las FARC está en la fase de la ley, digamos ya el tema es distinto. Lo que pasa hoy es que en esa estrategia de proguerra el conflicto urbano está calentando. Y ese es el tránsito que yo quiero hacer, León Fred. Es decir, hay un tema en Colombia y en particular en Medellín que no hemos resuelto, que es el conflicto urbano, que yo lo viví cuando era asesor de paz y convivencia en Medellín, cuando tú dices 1998, 1999, año 2000, y el problema sigue vivito y sigue coleando. Ese es un tema, Daniel, es el tránsito de la paz rural a la paz urbana o de la guerra rural y la guerra urbana. Ese es el tema de fondo que vamos a dilucidar un poco con León Freddy esta noche. Pero con ese tema, Luis Guillermo, la pregunta que nos hace Daniela, porque muchas veces han dicho, es que la guerrilla se vino para las ciudades o los excombatientes están en las ciudades. Eso es una cosa completamente falsa, porque las FARC es una guerrilla netamente campesina. Más del 95% de los excombatientes son campesinos. Lo que se ha intentado es que ellos tengan sus proyectos productivos, lo que nosotros hemos llamado cultivos de paz, que no se genera solamente con ellos, sino con los campesinos que históricamente han estado allá abandonados. Entonces, aquí el problema es otro. O sea, aquí el problema está desde hace rato, sino que lo que pasó es que cuando nos quitan esa cortina de humo de esa guerra que llamaron con las FARC o con las insurgencias, pero visualizamos otra cosa, que si hay un problema de corrupción que ha generado unas condiciones de violencia en las ciudades, porque el problema ha sido la corrupción que generó esas condiciones que hoy estamos viviendo, que además son lamentables.
Son lamentables lo que está pasando en Medellín, lo que está pasando en el Bajo Cauca, lo que está pasando en Urabá y lo que está pasando en muchos territorios conurbados de este país. Y es un problema de paz urbana, o sea, de la guerra urbana por el microtráfico, por las vacunas, por el poder territorial, bueno, por todo lo que ya... Yo te hago una pregunta, León Freddy. Cuando tú eras dirigente estudiantil en el Politécnico colombiano, reflexionabas sobre el tema de la paz. Porque el tema de la educación, es decir, una mala educación favorece la guerra. Claro. Una falta de información favorece la guerra. Tú que fuiste dirigente estudiantil fuerte en el Politécnico defendiendo la educación pública, ¿soñaban la guerra? ¿Qué pensaban de la paz? Pues siempre le hemos apostado a la paz, Luis Guillermo, siempre, desde que nos conocimos hace 30 años, siempre hemos sido soñadores con la paz. O tú eres más joven que yo, Un por poquito, favor. un poquito. Entonces, claro, ahí en los momentos estudiantiles siempre cuando uno defiende una causa estudiantil, que los jóvenes nuestros pues estudien, es que la educación tiene que ser gratuita además, pública y de calidad. Eso genera condiciones de paz. Incluyendo la superior. Claro, la educación superior, toda la educación. La superior pues genera unas condiciones de paz fundamentales. Si nosotros tenemos educación en los territorios, si tenemos cultura en las comunas, si tenemos espacios de dignidad, si tenemos empleo para nuestros jóvenes, si tenemos, o sea, todo lo que la institucionalidad tiene que ofrecer, es que la paz se construye con oportunidades. Pero el problema ha sido que es que los corruptos se han robado las oportunidades. Por eso es que la guerra se ha enquistado por falta de oportunidades. Hoy lo que tenemos que defender es lo público para ponerlo al servicio de la gente, para generar oportunidades, y esto es construcción de paz urbana. Listo, vamos a hacer una realidad muy bonita. Vamos a pintarnos y nos vamos a imaginar que en Colombia se cumple todos los decretos que tenemos ahí muy bonitos y sobre todo el 22, sobre todo el 22. Sobre todo el 22, entonces tenemos Colombia y los ciudadanos tienen oportunidades, tienen acceso a la educación, tenemos cultura, porque es un tema también de cultura, es un tema de cultura de paz, y que tenemos todas las condiciones para no llevar la guerra, ¿cierto? Para no tener un conflicto urbano. Pero entonces vamos a hablar de un tema muy delicado que incluso lo hablamos en un programa pasado, y es el tema de los venezolanos que llegaron a nuestra ciudad, a nuestra linda ciudad, y no creo que solamente en Medellín, sino en muchas otras ciudades del país. Y tenemos un conflicto urbano y unas personas que llegaron a delinquir. Son delincuentes en su país, no están conformes y sabemos la crisis que vive nuestro país vecino, y se vienen a nuestra ciudad y a nuestro país a seguir delinquiendo. ¿Qué podemos hacer con esas personas? ¿Qué hacer para que esto no se nos convierta en eso, un conflicto urbano? A ver, primero yo creo que hay que entender una situación. Aquí estamos generalizando a todos los venezolanos. Aquí el país se presume que han llegado 550.000 venezolanos al país. Aquí al área metropolitana han llegado muchos. Pero yo sí creo que primero quiero que entiendan eso, hay que atenderlos de una manera urgente. Yo creo que hay un asunto de solidaridad y tiene que ser el gobierno que esté a la altura con las Naciones Unidas para brindarle esos apoyos urgentes. Eso es como primer elemento. Segundo, pues yo creo que también hay que dejar a un lado la xenofobia que se ha manejado con el problema de los inmigrantes. Nosotros también hemos sido una sociedad inmigrante, los colombianos. O sea, y quiero que entender eso un poquito para la tranquilidad de la gente. Aquí pues de Colombia a Venezuela hay más o menos unos 4 millones de colombianos. Y yo creo que algunos han delinquido, otros no, otros empresarios, igual pasa aquí. Algunos vinieron a delinquir, otros no. Claramente. Yo creo que hay que diferenciar eso, no los podemos satanizar. Lo segundo es que el gobierno tiene que brindarle toda la solidaridad para mirar su condición legal. Porque aquí hay un asunto, porque muchos de ellos son familiares de colombianos. Hay que entender eso. Es que esa inmigración colombiana a Venezuela permitió que allí los colombianos hoy tengan hijos venezolanos. Entonces, mirarlo con mucha tranquilidad. O sea, el problema que existe allí económico y político, yo creo que aquí lo tenemos que atender de una manera urgente y con dignidad a la persona. Yo sigo insistiendo y donde he estado. Ojalá los países no tuvieran fronteras. O sea, no nos tengamos que matar entre hermanos. Yo creo que somos un mundo que tiene que ser globalizado y sin fronteras, pero globalizadas las oportunidades, o sea, no solamente el reproche, la xenofobia. Yo creo que aquí tenemos que entender eso, un mundo sin fronteras donde nos vamos a entender como hermanos. Obviamente hay que darle solución a cosas que vienen pasando. Si hay unos delincuentes haciendo cosas, pues hay que judicializarlo, es lo más sensato, y para eso está la fuerza pública. Yo creo que ahí sí tiene que ponerse en cintura. Hombre, la verdad es que C3 hizo una denuncia con evidencia que hay venezolanos que eran ilegales, claro,
delincuentes en Venezuela se están organizando en Medellín. Además parece, todavía no hemos culminado la investigación, alrededor de un personaje de la guerra urbana bastante complicado, y está creciendo el número de, digamos, de venezolanos que comienzan a ser delincuentes también en Colombia. Pero es otro tema. Yo te hago una pregunta: ¿por qué el Congreso de la República archivó un proyecto de ley de nuevo sometimiento a la justicia de las bandas criminales, que es una solución estratégica para que el conflicto urbano no se siga reciclando, León Freddy? ¿Tú cómo entiendes eso? Pues primero creo que un error, Luis Guillermo. Total. Daniela. Daniela. Yo creo que cometieron un error gravísimo, gravísimo. Empezando por la construcción del proyecto como tal, Luis Guillermo, porque nosotros conocemos qué pasó ahí. Cuando un proyecto de ley no se hace con la sociedad que está afectada, o sea, y sobre todo un tema tan importante como la paz urbana, bueno, pero no importa. Ya estamos hablando de paz urbana, eso es importante, Daniela, ya hay un detalle ahí. Se hizo un proyecto de ley y se radicó. Bueno, primer error, ese proyecto de ley no se construyó con la gente. No se construyó con la sociedad en los barrios, con las madres, con los padres, con la gente que está afectada. No se construyó. Lo construyeron en una lógica muy particular, que ese fue un error. Pero bueno, en fin, y no importa que ya haya sido un error, pero se radicó, pero no se le generó el debate. Yo creo que por lo menos el Congreso tuvo que haber generado el debate de ese proyecto de ley. Hoy se archivó. Lo que hay que ir a hacer al Congreso es retomarlo, mirar qué bueno hay ahí, porque yo me supongo que hay cosas muy buenas, de hecho las hay. Pero lo otro hay que construirlo, Luis Guillermo, con la sociedad, con el conjunto, el colectivo de la sociedad, porque yo creo que si hoy tenemos que llevar un proyecto de ley al Congreso suficientemente amplio de sometimiento y acogimiento de la justicia a las bandas criminales para poder vivir en reconciliación. Es que, León Freddy, Daniela, ¿sabe qué me preocupa a mí? Uno ve una disposición en el comandante de los gaitanistas, o braveños, o Frente del Golfo, el nombre lo de menos. Otoniel lo dijo muy claro, y nosotros en sectores queremos de la oficina. ¿Cómo no aprovechamos esa oportunidad que el Congreso legisle? Un Congreso, si legisló con respecto a las FARC, tiene que legislar con respecto al tema del conflicto urbano. No, ahí tenemos un tema de fondo que es tema del próximo Congreso. Es que es muy claro, y es que si con el plebiscito decía y vendíamos la idea de vamos a firmar la paz, firmemos la paz y entonces hagámoslo en conjunto, no simplemente la paz es hacer la paz con las FARC, es hacerlo con todos los grupos que se armaron y que están haciéndole daño al país, que cuando le hacen daño al país, le hacen daño a toda la sociedad. Claro, no, hay una cosa clara, aquí la paz urbana no es comprar un helicóptero y estar vigilando a la ciudadanía. Ahí no se construye paz urbana, ahí no se construye. Dañando las tejas de las casas de los barrios antiguos, como en Prado Antiguo. Y además no dejando dormir, eso es una locura. Y la paz urbana tampoco se construye militarizando los barrios, se construye con oportunidades y brindando ese proyecto de ley de acogimiento y sometimiento a la justicia de los que hoy hacen parte del conflicto urbano. Porque cogen a ton y aparecen ¿cuántos ton? Muchos ton. No, mire, esto era algo que yo quería escuchar en esta entrevista. En coloquios. Y es ¿qué hacer? ¿Qué hay que hacer realmente para tener una paz urbana? ¿No? O sea, vía Congreso, ya sabemos que es vía Congreso, León Freddy. La cosa es muy sencilla que hay que hacer. Primero, atacar de frente la corrupción. O sea, ese es el peor problema que tiene este país, la corrupción. Porque la corrupción se roba los recursos que hay que llevar a generar las oportunidades. Vea, el 52% de nuestros jóvenes no tienen posibilidad de acceder a la educación superior. O sea, eso es un problema urbano. ¿Qué hacen nuestros jóvenes en las esquinas? Pues como caldo de cultivo para los bandidos, cuando en esas esquinas no hay oportunidades. No hay empleo para los jóvenes, porque la ley de primer empleo no se ha puesto en marcha efectivamente. No tenemos espacios culturales para nuestros jóvenes, no tenemos espacios que dignifiquen a nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a ver en los barrios? Lo que está pasando hoy. Que vamos a vigilarlos con un helicóptero, que vamos a bombardearlos, vamos a matarlos. Esa no es la propuesta. En las comunas no hay espacios verdes suficientes. La propuesta nuestra, Luis Guillermo, es generemos las condiciones de paz. Nuestros jóvenes no se pueden matar. Es que un muchacho de estos que hoy está delinquiendo puede ser tu hermano, Daniela. Totalmente. Puede ser tu sobrino, puede ser el hermano de los que hoy nos están aquí acompañando con las cámaras. Puede ser uno de mis hijos. Si no tiene oportunidades, ¿qué va a hacer? Pues buscar otra cosa donde se sienta cómodo. Entonces, por eso el llamado es, si dependemos de los recursos públicos, si atacamos de frente la corrupción y trasladamos ese presupuesto a generar las oportunidades con un proyecto de ley que realmente sea amplio para que vengan a ser parte efectiva de la sociedad, vivimos, yo creo que lo que necesitamos. Ahora, vamos a la reconciliación perfecto. de este país. Daniela, León Freddy, es una cosa que hay que anotar.
no nos vamos a poder explayar en ello, pero hay que anotarlo. El narcotráfico, el conflicto urbano aumenta la posibilidad del microtráfico. Y hoy nuestras escuelas y colegios no son zonas seguras, son zonas de alto riesgo porque allí están llegando los sinvergüenzas de narcotráfico a ofertar a nuestros niños y niñas y ahí comienza una cadena infernal que ya hemos tenido noticias de. El tema del conflicto urbano toca el tema del microtráfico. Esto es un espacio en el que nosotros deberíamos crearle un programa al microtráfico porque si no entonces nos vamos a expandir mucho. Además hay denuncias que se vienen importantes sobre el tema. Freddy, yo encantada de compartir este espacio contigo. Aprendí demasiado y yo creo que las personas que están en la casa en compañía de todas las que nos enseñaste hoy, que no hablamos tanto del conflicto, sino más bien el camino hacia la paz. No el camino de la paz en la zona rural, sino también en la ciudad. ¿Y qué podemos hacer? Que esta Constitución, y que hoy leímos un artículo, es muy bonita, pero llevémosla al ejercicio. Hagámosla realidad. Yo creo que es eso. Aquí el artículo 22 de la Constitución nuestra es muy claro, el derecho a la paz. Y el derecho a la paz es el derecho a las oportunidades, es el derecho al empleo, es el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al bienestar, el derecho a vivir bien, es el derecho a la paz. Y ahí solucionamos todos estos problemas. Eso es lo que estamos proponiendo y para mí ha sido un gran placer estar compartiendo esta mesa contigo, Daniela, y con mi gran amigo Luis Guillermo Pardo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted, Freddy, éxitos totales, hermano, en lo que se viene. Y el Congreso va a ser muy importante para el futuro de la paz urbana en Antioquia en particular. Hoy en Coloquios de Paz y Guerra le dedicamos todo nuestro tiempo para hablar de este tema que yo sé que a ustedes en la casa les interesa y que a todos nos afecta, y es el conflicto urbano. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y les recuerdo que nos sigan y que vean nuestro programa todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos a hacer Pedagogía de Paz.